Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo y más de 50 premios que cada semana tengo para ti, es súper fácil. Debes ver el video completo y te contaré cómo hacerlo. Contarles que así agradecemos porque tú al ver el video completo apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. También te quiero contar que ya tenemos lecturas privadas, así que si quieres una para ti, en la cajita de descripciones te dejo y en el primer comentario te dejo mis datos de contacto. Bueno, contarles además a todos ustedes que la lectura del día de hoy es general. Si no resuena, puedes ir a tu ascendente. Si no lo conoces, también ahí te dejé un link para que sepas el tuyo. Siempre es importante escuchar este signo y el signo solar, ¿no? Y además contarte que no tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género, identidad a quién va dirigido. Comenzamos entonces con un mensajito general de parte de todos los angelitos para mis Libra. Te dice, la naturaleza te dará vitalidad. Mañana domingo es perfecto, perfectísimo si puedes, o bueno, entre semana cuando puedas, que vayas y abraces un árbol, que te bañes en un río, que si tienes la maravillosa posibilidad de ir al mar, vayas. Que si ninguna de estas opciones está, pues vayas a un parque. Y si definitivamente no hay parques cerca, escuches sonidos de la naturaleza y si tienes una mascota, ahí está. La naturaleza te dará vitalidad, te dicen los ángeles, y esto es clave, esto es fundamental, porque algunos de ustedes tienen un poquito la batería como en el 20%, qué sé yo, en el 15% y ya está como en rojo. Necesitas recargarte, necesitas transmutar. Parte del hecho de que te sientas cansado, me dice, es que quizá hay personas alrededor como medio vampiros energéticos. Si no sabes del tema y quieres que te haga un video con esto, escríbeme en los comentarios. Bueno, ese ha sido la lectura para todos aquellos que en este momento pues quieren un mensaje general. Pasamos a la lectura del amor. Esta es para los que tienen conexión de amor con alguien y luego seguimos con los solteros. Para los que tienen una conexión en este momento, puede ser el crush, el novio, el amante, el ex, puede ser la esposa, puede ser que la relación no tenga título. Pueden estar juntos o separados, inclusive en contacto cero, y esto no afectará a esta lectura. Quiero que en este momento te concentres y digas en tu mente el nombre de esa persona especial. Lo repitas mientras cuento hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora quiero que en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Así conectamos más. Vamos a sacar entonces cuáles son los pensamientos de esta persona y qué viene para esta relación y qué te aconseja el tarot. Pensamientos de esta persona hacia ti. Vamos a sacar todas las cartas y luego las leemos. Muchas de espadas. Pero terminamos bien. Dos de copas, dos de espadas, reina de copas, rey de espadas. 7 bastos, maravilloso as de copas. ¿Qué viene? Más copas, mira. Más copas. Espadas, copas. La picota. La fortaleza. ¿Qué te aconseja? Listo. Entonces, primero, pensamientos de esta persona hacia ti. Puede que algunos de estos personajes durante estos días estén como en plan de contacto cero con el orgullo, o puede ser que el orgulloso o la orgullosa sean ustedes. Siento que esta persona les mintió y aparte de todo cometió por ahí un error, como que les trató mal a mis queridos Libra y eso no me gusta. La primera fila me habla acerca de una relación en la cual esta persona te ha causado daño. Esta persona, digamos, como que no ha sabido respetarte, no ha sabido valorarte, no ha sabido, digamos, estar a la altura
del amor que un Libra puede entregar, que es de los mejores amores que uno podría encontrar en todo el signo del zodiaco. Le ha faltado consideración contigo, Libra. Le has tenido mucha paciencia, le has tenido mucha tolerancia. Que si esta persona en este momento está arrepentida de esta situación, sí. Me lo marca ese as de copas contundentemente. Y definitivamente créeme que para él o para ella no está siendo nada fácil, digamos, darse cuenta de que, ups, la embarró contigo. Dice que necesita encontrar una respuesta sólida y un cambio sólido. Que contigo quiere familia, que quiere volver a la época en la cual ustedes estaban alegres, en la cual ustedes se sentían plenos. Te ha decepcionado y ahora está siendo perfectamente consciente de esta situación. La segunda hilera nos habla acerca de lo que viene para esta relación y la primera carta que sale es acerca de el cambio, de un cierre definitivo. Aquí hay dos caminos, ¿sí? El inmortal me habla de cierres muy contundentes. Recuerden que para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. Y yo siento que aquí hay dos caminos para esta relación. O todo se compone y comienzan a respetarte y comienzan a valorarte, o todo se termina. Esto es radical, ¿sí? No puede haber grises, no puede haber intermedios. Se acabó el tiempo de pasarle cosas a este personaje. Se acabó el tiempo de tu paciencia, Libra. Se acabó el tiempo de aguantarlo todo, soportarlo todo por alguien más. Ha llegado el momento de por fin estar como dándote tu lugar. ¿Qué viene? Viene el cambio. Me dice este as de espadas que se equilibra este cambio a tu favor. Esta persona está comenzando a sentir amenazado el lugar que tiene en tu corazón. Se está dando cuenta de que estás abriendo los ojos y que al alejarte puedes incluso quitarte un peso de encima porque ya te sientes más tranquilo, lejos de tanto conflicto, de tanto drama. Entonces se equilibra esto a tu favor, se equilibra y comienza como que todo a fluir de una mejor manera a tu favor, como te digo. Hay poder, hay justicia, hay triunfo para ti en esta relación, independiente de la decisión que vayas a tomar, porque siento que ya no va a haber espacio para grises. Aquí le dejas las cosas claras y esto se compone, te respeta, te quiere, o ya, cierras esto. Eso es lo que viene. La carta del 5 me dice que hay mucha afinidad, ¿sí? Hay mucha afinidad, hay buenas esperanzas, puede haber una celebración. La celebración puede estar muy asociada a que tú empieces a ver cambios reales en esta persona, cambios en esta inestabilidad que te generaba. Porque es que siento que la picota cuando me aparece en las relaciones, siempre me habla de esas relaciones de terminar y volver, que te causaban esa debilidad marcada por la fortaleza invertida. Entonces es súper importante que ahora se tome una decisión radical. Viene una decisión radical. Algo se va a cerrar, algo se va a quebrar aquí. O se quiebra un pasado y las cosas son mejor con este personaje, o ya se va a cerrar del todo dentro de muy pronto. Lo positivo es que tú vas a salir muy bien librado de esta situación. Recuerda ese as de espadas como ancla emocional. ¿Qué te aconseja respecto a esto el tarot, que es la última fila? Respecto a esta persona especial te dice, ten en cuenta primero que todo que te puede haber estado mintiendo y que fue alguien que te hizo caer como en debilidad emocional, hasta física, porque te quitó la paz, la tranquilidad y con ella el sueño y hasta el apetito. Sin embargo, ¿qué te aconseja? La carta del emperador te dice que tú ahora tomes el control. Por eso te digo, se equilibra a tu favor. Si tú tomas el control, esta situación tiene una solución para bien, sea la que sea. Si tomas el control y te empoderas, te auguro un éxito contundente, sea que te decidas quedarte solo, sola o retomar la relación. Si tú te empoderas, va a salir todo bien y vas a progresar porque aquí está este caballero. Solo cuídate de no juzgar, de no caer más bien
en el ojo por ojo y diente por diente, porque si eres injusto, todo esto se te va a revertir en contra. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio respecto a qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona. Y quiero que, si no te has suscrito, nos apoyes suscribiéndote y activando la campanita, y además así tú vas a poder estar en los en vivo donde responderé tus preguntas gratis. ¿Qué siente? La carta de la búsqueda dice: es momento de dar un paso, de tomar la iniciativa, de dejar el orgullo que me marca acá esto de lado y buscarte. ¿Qué piensa? Piensa que realmente eres una persona con quien se puede compenetrar muy bien en la vida, quizá con quien más lo ha hecho. ¿Qué quiere? La carta del juicio final. Es una carta muy similar al inmortal, y también veo que tu persona especial está en este punto de tomar una decisión radical respecto a qué va a pasar con ustedes dos. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Sí, quédate hasta el final para que sepas cómo ganar nuestros premios y así apoyar nuestro refugio de animales rescatados. Contarte además que viene para los solteros. Para los solteros, me dice este 5 de bastos en esa posición. Hay algunos obstáculos y tendrás que trabajar muy duro si quieres salir de una situación en la cual ahora no sabes. Tienes mucha confusión y no sabes realmente si quieres algo con alguien o no. Nuevamente la carta de las confusiones, muchas espadas, y me dice que estás en un periodo de conflicto contigo mismo. Estás en un periodo donde aún hay muchas heridas abiertas. Hay un distanciamiento, te has como digamos, apartado de la idea del amor. Estás algo retraído, rechazando. Así que en este momento eres tóxico, eres radiactivo, eres un Chernobyl. Pero tranquilo, que la carta del 3 de bastos te dice: lo vas a superar. No es momento de unirte emocionalmente a alguien porque aún no estás preparado o preparada. Tranquila, porque lo vas a superar. Sin embargo, para esto necesitarás tomar acción, hacer un cambio contundente y apoyarte mucho en amistades sólidas. Para el plano de lo económico, no te conviene realizar sociedades durante estos días, Libra. Cuidado con eso. Va a haber un negocio, un dinero que no veas como muy claro que podría darse a tu favor, o un trabajo, pero se termina resolviendo. No aceptes ayudas de terceros que te van a proponer como una salida fácil económica, porque te podría traer bastantes problemas económicos. Temas relacionados con la adquisición de un bien raíz o con una propiedad se resuelven a tu favor. Espera un poquito porque el sol brillará para ti, se demorará un poquito, pero temas relacionados con propiedades, casas, autos, negocios, bien raíz como tal, también se va a solucionar a tu favor. No te preocupes, de verdad. Por su parte, los egipcios te recomiendan la carta del cambio. Para poder llegar como a este triunfo, si las cosas no están fluyendo por un lado, hazla por otra, pero mucho cuidado que esta opción tenga que ver con sociedad, porque durante estos días no te conviene. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 35, y segura el fin de las tristezas económicas. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte. Te voy a contar los premios y cómo ganarlos. Los premios son: número 1, una lectura privada conmigo. 2, 50 respuestas a 50 preguntas que nos dejen en los comentarios en la semana. Si es de amor, dejen el signo solar de ambos y tienen que ser preguntas puntuales. No una lectura como de qué me esperan, el amor, el dinero, la salud, porque eso es una lectura. Y 3, también puedes estar en nuestros en vivo donde respondo tus preguntas gratis con mucho amor. Los requisitos deben cumplirlos todos y son los siguientes: darle like a este video, estar suscrito, activar la campanita, y también, además de todo lo anterior, hay que escribir la palabra azul cielo el día de hoy y contarnos cuál es su postre favorito. Los invito a dejar siempre estos videos en lista de reproducción y en bucle para que puedan apoyarnos con su tiempo de visualización. Un abrazo de parte de nuestros peludos y los llevamos en nuestro corazón.